Veamos lo siguiente. Si este conector yo quisiera desajustarlo por alguna razón, la manera de reajustarlo sería la siguiente. Lo marco y aquí dice agrupar y desagrupar. Le doy clic aquí y automáticamente quedó desagrupado. Puedo hacer lo que yo quiera, modificarlo como yo quiera. Cosa que, por ejemplo, este copo de té no le puedo hacer nada. Voy a deshacer todo lo que hice. Y ahora veamos este agujero. Este agujero únicamente me sirve para que en la placa queden agujeros que hagamos físicamente. Y del lado derecho podemos modificar su tamaño. Aquí yo tengo el reloj y sus dos capacitores de 22 picofaradios. Tanto el cristal como los dos capacitores no los vamos a conectar por el momento, salvo que nos hicieran falta, los pondríamos. Y finalmente va a ser necesario que pongamos dos capacitores de 0.1 microfaradios. Poner un capacitor en este cabezal y poner otro por acá. Y con esos dos capacitores sería más que suficiente. Eso se los dejo de tarea. También les dejo de tarea que esta pista de tierra no la vayan a dejar muy delgada, así como la pista de positivo. Cuando mandamos a imprimir nuestro PCB en la impresora, más o menos queda de esta manera. Y Sieda todavía no permite que saquemos varios impresos, por lo cual tendremos que hacer uno por hoja. Ahora bien, una vez que tenemos nuestro impreso, tomemos una hoja de papel que se llama plastificado de cualquier revista. Tengan cuidado porque no todas las revistas son iguales y pudiera ser que alguna le pueda causar daños a su impresora. Así es que primero prueben y luego ejecútenlo. Una vez que tienen más o menos idea de cómo va a quedar la impresión, pues hacemos un marco en donde creamos que va a quedar la impresión. Enseguida vamos a poner película separadora, teniendo cuidado de no poner demasiada porque abultaría el papel. Una vez hecha esta operación, deben de esperar a que seque muy bien. Le dan dos capas más y una vez que le hayan dado dos capas más, entonces proceden a la impresión de tal manera que este circuito quede aquí. La película separadora lo que va a hacer es que va a permitir que todo el tóner se transfiera a la placa de cobre. Una vez que hemos preparado el papel plastificado y la película separadora se ha secado lo suficiente, procedemos a hacer la impresión. Bien pudiéramos poner imprimir directamente o exportarlo. Yo lo voy a exportar y al exportar me aparece esta pantalla en la cual me pregunta si quiero capas separadas. Le digo que sí. Enseguida le pongo que sea en archivo PDF 1 a 1 y enseguida en lugar de que sea a todo color le tengo que poner negro y blanco y enseguida le doy exportar. Lo exporta en descargas y aquí lo tengo. Es este. Lo mando a imprimir. Reviso que tenga la densidad de toner la más alta, que es dark, y al mismo tiempo que en la calidad de imagen sea la más alta, que en este caso para mí es 1200, y mando a imprimir. Y ahora que ya tengo la impresión, la corto y vamos a preparar la placa de cobre. Para ello debemos de usar unos guantes para evitar que la grasa que puedan tener nuestros dedos interfieran en el proceso.
También si tiene algunas rayas de marcadores, podemos quitarlas con thinner o gasolina u acetona, el que se usa para quitar el esmalte de las uñas. Para poder pulir el cobre, vamos a usar lijas de grado muy fino o en su defecto, yo utilizo siempre la fibra verde que se utiliza en la cocina para lavar los trastes. Finalmente, debemos de utilizar una lija que no sea lo suficientemente fina, sino que de alguna manera nos deje la superficie áspera para que se pueda pegar el tóner propio de la impresora. Porque si dejamos liso, el tóner no se adhiere, y si dejamos demasiado áspero, vamos a desgastar la pista de cobre. Debemos de tener cuidado de pasar la lija, primero de forma vertical, luego de forma horizontal y luego de forma inclinada hacia la izquierda y de forma inclinada hacia la derecha, formando, por decirlo así, una X para que la placa quede áspera en toda su superficie. Y enseguida procedemos a empalmar la impresión propia del circuito. Al poner la impresión en la placa de cobre, debemos de tener cuidado que los dobleces no den vuelta a la otra cara de la placa y tampoco poner cintas adhesivas, ya que ello hará que la placa al plancharse no quede la superficie pareja para recibir el tóner por transferencia de contacto. Solo se deben hacer dobleces del grueso de la placa y mediante una plancha calentaremos por un tiempo que consideremos adecuado, procurando que la temperatura sea cercana a la más alta y hacer el planchado de manera moderada, ejerciendo presión sobre la placa hasta que antes de que eche humo e inmediatamente depositar la placa sobre un recipiente con agua a temperatura del medio ambiente y así dejarla al menos toda la noche. Y veamos qué es lo que ha pasado después de 10 horas. Vean la facilidad con la que el papel se levanta. Este círculo negro de tóner, vean la facilidad con la que se levanta. Quedó fuera de la placa de cobre. Ahora vamos a tener que lavar con mucho cuidado, con agua suficiente para poder quitar todo lo que quedó de la película separadora, que es algo pegajoso, y por la misma razón de ser pegajoso es lo que permitió que todo el tóner se transfiriera a la placa de cobre. Una vez que ha sido bien lavada, así es como queda. Pueden ver que las pistas son casi perfectas debido a la pequeñez de las mismas,
Tiene unos pequeños defectos que si intento repararlos no van a quedar bien, por lo que yo recomiendo que si la placa no quedó bien, se vuelva a hacer de nuevo. Y si son pequeñas imperfecciones, con soldadura lo arreglamos. Ahora procedemos a lo ya tradicional. Pueden usar el método que ustedes prefieran. El uso de guantes es obligatorio para impedir que la película que se forma con la grasa corporal contamine nuestro circuito y evitar durante este proceso tocarse partes del cuerpo contaminantes. Pero más importante es que si duda que los guantes estén limpios de grasa por haberlos tocado involuntariamente, es lavarse con abundante agua y jabón. Y una vez que hemos conseguido que solo queden las pistas, con thinner le quito el toner y así es como finalmente queda el circuito. Y ahora, para proteger las pistas de cobre, voy a usar soldadura. Una vez terminado el soldado de los componentes, debemos de limpiar el lado de soldadura con alcohol isopropílico o thinner, lo más limpio que se pueda, ya sea con una brocha u un cepillo dental. Verificar que no haya cortos o pistas interrumpidas. Y listo. Aquí tengo una placa STK300 que compré hace 17 años. Lo único para lo que sirve es para colocar un micro y grabarlo. Todo lo demás es adorno. Y aquí tengo el grabador que acabamos de construir con este único diagrama. Este es un cabezal estándar desde U a donde grabamos los micros. Este cabezal estándar es exactamente este y es exactamente este. Sus pines sirven para lo que está indicado en el diagrama. Aquí yo tengo pines de tierra y esos pines de tierra son estos y son también estos. Y el positivo, que es este pin, es exactamente este y es exactamente este. Y esta muesca pues viene a ser esta junto con esta otra para que solo tenga una única entrada. Cuando hagan el cable plano de 10 hilos que va de este cabezal a este otro cabezal, tengan cuidado de respetar que coincidan todos los pines con este formato, aunque no necesariamente debe de ser así. Voy a conectar el cabezal teniendo cuidado de que la muesca quede en la posición correcta. Lo meto en la cajita donde va a quedar. En el caso de que quisiera grabar un micro, lo colocaría en el socket correspondiente y pudiera yo ya grabarlo. Lo que yo normalmente utilizo es un adaptador, el cual se conecta
de esta manera. Este adaptador le hace falta un pin que viene a ser este. Le quité ese pin y en este cabezal le bloqueé con otro pin para evitar que se vaya a conectar al revés. De esa manera, al bloquear el agujerito, no hay manera de que entre en cualquier posición, solo va a entrar en una posición. Este adaptador se puede hacer con plastiloca y termoflip, el tubito ese que con calor se encoge. Esta parte la pueden hacer con estos sobrantes o con este tipo de cabezal, y con un poco de ingenio van a conseguir lo que yo tengo aquí. Y en cuanto a estos pines, se sacan de este cabezal. Como nosotros sabemos cuáles son los pines que salen aquí, es bueno que los marquemos. Aquí tengo a Mosi, la siguiente pata no está conectada, luego tengo Reset, SSK y finalmente tengo a Misu. Y por el otro lado, recuerden que no hay más que un positivo, que es este pin. Todos los demás son negativos. Y en la otra, el primer pin le pongo una S de SSK. El pin de en medio le pongo una I de Misu. Y el pin de la derecha le pongo una O de Mosi. Y por el otro lado, este pin es positivo, el de en medio es negativo y el de la derecha es el reset. Aquí estoy haciendo la conversión de 10 hilos a 6 hilos, quitando los hilos excedentes. Y ahora es necesario que hagamos este otro adaptador, que también tiene una única entrada, tiene el pin bloqueado. Tanto este adaptador como este otro, sus pines deben de coincidir. En este caso están escritos al revés, pero son los mismos pines. Este adaptador nos va a servir para grabar micros que tengamos en una tarjeta protoboard. Para facilitar el conectar estos pines, yo les recomiendo lo siguiente. Para la alimentación, utilizar un negro y un rojo, pero que sean de alambre más grueso que los demás, para poderlos diferenciar fácilmente. Luego, este es el reset, que lo tengo marcado con este tubito para poderlo distinguir de los demás. Y los otros tres, como el micro Mega 8 de izquierda a derecha es SSK, luego Misu y luego Mosi. Lo que yo he usado son los colores de la bandera de México, que en este caso sería verde para SSK, luego Misu, que sería blanco, y como el siguiente no puede ser rojo, pues yo lo puse amarillo. De esa manera es fácil identificar y rápidamente se puede conectar a la tarjeta protoboard. Estos dos adaptadores son los que con los cuales normalmente trabajo.